Comencemos ahora con el sermón. Será predicado en la primera lectura, Hechos 4, 8 a 12. Que Dios nos bendiga y nos alimente con su santa palabra. Amén. Oremos. Señor, mediante tu palabra, ven a nuestras almas, fortalece nuestros espíritus. Señor, danos la paz de Cristo, la paz del perdón y salvación. Amén. Yo tengo una amiga que tuvo una hija que nació con la lengua mal formada y la condición de ella estaba bastante grave y ella necesitaba una cirugía y la cirugía era bastante complicada. Tan complicada estaba que ellos averiguaron que ningún doctor en la ciudad en donde vivían se atrevió a hacer tal cirugía. Entonces investigaron y averiguaron que un solo doctor en todo el país hacía ese tipo de cirugía. Un solo doctor en todo el país. Ese doctor fue la única persona que pudo ayudar y sanar a su hija. Hay una historia en la Biblia y en esa historia un hombre estaba en una situación parecida. Ese hombre nació lisiado, o sea, cojo, sus piernas no funcionaban desde el nacimiento. Nunca había caminado en su vida. Y él había buscado ayuda por 40 años, ya tenía 40 años sin hallar ayuda. Pero un día él estaba pidiendo limosna fuera del templo y dos hombres finalmente ayudaron a este hombre. Se llamaban Pedro y Juan, discípulos de Cristo, apóstoles ya. Pedro le dijo, en el nombre de Cristo, levántate y camina. Y el hombre se levantó y empezó a caminar y brincar por la primera vez en su vida. Por la primera vez en su vida sus piernas funcionaban. Él estaba tan contento, lleno de alegría, alabando a Dios. Y pues, ¿cómo fue posible? La gente miraba eso y dijo, pues, ¿cómo es posible? ¿Pedro tenía algún poder? Y Pedro dijo, no, él les explicó. Pedro y Juan les explicaron. Eso es posible por el poder de Jesús. Jesús sanó a este hombre. Jesús fue el único que pudo ayudar y sanar a aquel hombre. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta, ¿cómo fue sanado? Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Ese hombre que había nacido lisiado, mira, él había buscado ayuda por 40 años, por años, toda su vida, nació lisiado, cojo, y yo me imagino que él había buscado ayuda con muchos doctores, tal vez quiroprácticos de aquellos tiempos. Él había buscado ayuda allí y sin hallar ayuda en ningún lado. Seguía así. El único que pudo ayudar a ese hombre fue ¿quién? Jesús. ¿Y por qué? ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es Dios todopoderoso que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Lo comprobó cuando resucitó de la muerte. No hay nada que Jesús no puede hacer. Y lo voy a repetir. No hay nada que Jesús no puede hacer. Es el único que pudo ayudar y sanar a ese hombre. Y es el único que nos puede ayudar y nos sana a nosotros también. Piensa por un momento en cuántas enfermedades tú has tenido en la vida. Catarros, gripas, bronquitis, toses, alergias, asma, y luego caídas y moretones, y llagas, y lesiones, y golpes, artritis, huesos quebrados, y tal vez cosas peores, diabetes, tal vez problemas de corazón, problemas con el apéndice, o sea, la lista, cirugías, operaciones, la lista puede seguir y seguir y seguir, y hasta el día de hoy Dios
¿Quién es el que te ha sanado o por lo menos te ha ayudado a sobrevivir? ¿Quién es? Jesús. Jesús. Y luego pensamos en los problemas emocionales que a veces nos tocan. Nervios, ansiedad, tristeza, hasta depresión. ¿Y quién nos ha ayudado a por lo menos sobrevivir? ¿Quién nos ha ayudado a recuperarnos, a seguir adelante? ¿Quién? Jesús. Ahora, tal vez estás pensando, pero pastor, yo fui a un doctor y él me ayudó. O yo fui a un terapeuta y él me ayudó, o ella me ayudó. O yo fui con una consejera y ella me ayudó. O yo tomé medicamento y esto me sirvió. Pero les voy a preguntar, ¿quién ha permitido que los seres humanos hayan descubierto vacunas y medicina y medicamento? ¿Y quién también nos da el dinero para comprar medicamento y medicina? ¿Quién? Jesús. ¿Quién les ha dado a los doctores y consejeros y terapeutas conocimiento y habilidad y capacidad? ¿Quién? Jesús. ¿Quién es el que permite la sanación en el cuerpo humano? Jesús. Solo Él. Ahora, a veces Jesús sana a una persona a través de un milagro. Hasta los doctores, y el día de hoy también, pasó en el texto, pero pasa hoy en día también. Los médicos dicen, pues, se va a morir de cáncer en 2 meses, no hay nada que podemos hacer. Y de algún modo, pues, se sana y vive por 15 años más. Y hasta los doctores dicen, no sabemos cómo. Pues sabemos cómo, si somos creyentes. ¿Quién le dio la sanación? Jesús. Pero a veces Jesús trabaja a través, usando médicos, medicina, medicamentos, o sea, cosas así. Pero, ¿quién está detrás de todo eso? ¿Y quién permite la sanación? Jesús. Me imagino que ustedes han escuchado, estoy seguro, de este cuento del hombre que estaba abandonado o atrapado en el techo de su casa porque llegó un huracán a la ciudad en donde vivía y toda la ciudad se estaba inundando y estaba en el techo, y luego llega un vecino en una lancha y dice, súbete a la lancha y te ayudo. Y él dice, no, yo creo en Dios y yo le pedí que Él me ayudaría, pues yo confío en Él, no te preocupes. Unos 20 minutos más tarde llega un barco de los bomberos y el bombero dice, súbete a la lancha. Y él dice, no, yo confío en Dios, Él me va a ayudar. Ya le pedí a Él que me ayude y yo confío en Él. No, está bien, todo bien, sigue adelante. Una media hora después, un helicóptero llega, ¿verdad? Y se baja las cuerdas, son del militar que están ayudando a la gente. Y él dice, pues agarra la cuerda, te ayudo. Y él dice, no, yo creo en Dios. Yo le pedí que me ayude y confío en Él. Muere el Señor y en el cielo y mira a Dios y dice, pues, Jesús, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me salvaste? Y yo te pedí que me ayudara y no me ayudaste. Y Jesús le dijo, mira, te mandé una lancha, un barco, un helicóptero, hombre, ¿verdad? ¿Qué es el punto del cuento ese muy conocido? El punto es que, mira, Dios, Él tiene el poder de sanar y de ayudar con milagros y muchas veces lo hace, pero también Dios ayuda y sana y cuida a través de medios, ¿verdad? Pero ¿quién está detrás de eso? Jesús. Jesús es el que nos creó y el que nos cuida y nos protege y nos alimenta y nos da. Solo Jesús, que nos dio la vida y también que nos sana. Entonces, ¿a dónde vamos cuando estamos en problemas? Solo a Cristo, ¿verdad? Y también a medios y usamos las cosas que nos da, claro, ¿verdad? Pero siempre encomendándonos a Cristo. Es el único que tiene poder de cuidar, proteger y sanarnos. Ahora, han hecho muchas películas, programas y hasta caricaturas sobre el héroe Superman, ¿verdad? Yo me acuerdo de un episodio de Superman que yo estaba viendo en una caricatura cuando era niño. Y en este episodio de la caricatura Superman que yo estaba viendo en aquel sábado cuando tenía como 10 años, en ese episodio todos en una ciudad estaban muy asustados, todos los habitantes estaban asustados porque en el episodio desde el espacio llegaba un meteorito que estaba a punto de chocar la ciudad. Y obviamente si el meteorito fuera a llegar a la ciudad y chocar, pues todos se morirían, porque eso hundiría y destruiría a todos.
Entonces estaban asustados y gritando, pues, hay uno solo que nos puede ayudar, hay uno solo que nos puede rescatar y salvar. Es Superman. ¿Dónde está Superman? Y en la caricatura, en el episodio, se apareció Superman volando por el aire y él paró este meteorito y lo aventó al espacio, salvando la ciudad, todos contentos. Fue el único que pudo, según el episodio de la caricatura Superman. Nosotros tenemos un problema mucho peor que un meteorito que nos puede destruir. Este problema se trata del pecado, que debería de hundirnos y destruirnos en las llamas del infierno. Y hay una sola persona que nos puede ayudar y salvar de esta destrucción eterna que nos merecemos. Y esta persona es nuestro héroe espiritual. Esta persona es el único, es Jesús. Es el único que nos puede ayudar y salvar del pecado y de la destrucción eterna que nos merecemos por los pecados. Uno solo, Jesús. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Escuchemos, dice: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Jesús fue el único que pudo salvarnos de los pecados. Solo Jesús. Jesús fue el único que pudo cargar con toda la culpa del mundo. Solo Jesús. Jesús fue el único que pudo pagar por todos los pecados. Pagar y soportar este castigo del infierno. Jesús fue el único que pudo vencer la muerte. Jesús fue el único que pudo derrotar a Satanás. Solo Jesús. Solo Jesús. Piensa en cuántos pecados has cometido en la semana pasada. ¿Puedes contarla? Ahora, piensa en todos los pecados de pensamiento. No estoy hablando de los grandes, los pequeños también. O sea, los, entre comillas, pecados chiquitos también, que no hay en los ojos de Dios, ¿verdad? Porque Él dice que enojarse es igual que matar, que cometer adulterio. O sea, si tú te acuestas con otro que no es tu marido, y cometer adulterio es lo mismo que mirar a una persona con lujuria. Entonces, vamos a pensar, ¿puedes contar los pecados que has cometido en la semana pasada o en el año pasado? ¿O en tu vida entera? Imposible, ¿verdad? Ahora piensa en todos los pecados que todos los habitantes en el mundo han cometido en sus vidas. Estamos hablando de 7 billones de personas viviendo en el mundo actualmente. ¿Puedes imaginar todos esos pecados? Y ahora vamos a añadir esos pecados a todos los pecados que han sido cometidos de todas las personas que han vivido desde Adán y Eva, el mero principio, y todas las personas que van a vivir hasta que Cristo venga en el día final. Billones y billones de miles y miles y millones de personas. Todos esos pecados. Jesús fue el único que pudo salvarnos, que pudo pagar este precio y cargar con todo eso y salvar a todas estas personas de todos sus pecados. Jesús fue el único que pudo abrirnos paso al cielo, solo Cristo. No hay salvación en ningún otro, solo en Jesús. Mis hermanos, no hay salvación en Islam, solo en Jesús. No hay salvación en el budismo, solo en Jesús. No hay salvación en el judaísmo, no, solo en Jesús. No hay salvación en el hinduismo, solo en Jesús. No hay salvación en los santos, solo en Jesús. No hay salvación en las buenas obras, solo en Jesús. No hay paz espiritual en la carrera. No hay cielo en el trabajo. No hay paz espiritual y salvación en las cosas materiales. ¿Solo en quién? En Jesús. Porque fue el único que pagó y lo hizo con su muerte en la cruz. Resucitó al tercer día para comprobar que sí lo había hecho. Solo Jesús. Les voy a contar
una historia de Lynn. Lynn se crió, se crió de niña en la iglesia católica, pero cuando era adolescente se apartó de esto. Buscó paz en la religión de los judíos. Después de unos años en esta religión no halló paz y luego por un tiempo buscó la salvación con los testigos de Jehová y luego con los mormones sin hallar salvación allí. Por 7 años estuvo en la religión de Buda, de los budistas allí. Después de 7 años salió de esa religión también, todavía vacía por dentro. Luego probó la brujería. No le sirvió tampoco para hallar paz. Finalmente, ella llegó a ser una atea, negando la existencia de Dios. Unos años después, un pastor cristiano tocó la puerta de su casa y empezó a estudiar la Biblia por la primera vez en su vida. Entonces encontró lo que tanto buscaba. Encontró a Jesús y encontró la paz del perdón, encontró la salvación de su alma, encontró la certeza de la vida eterna. Encontró a un Dios que la amaba tanto, estaba dispuesto a morir por ella en una cruz y pagar el castigo que ella merecía, la culpa ya. Ella vivió una vida nueva después de eso, sin culpa, segura de su perdón. Sabía que cuando moría iba a ir al cielo, tenía esta certeza y esta esperanza, y esto le llenaba de alegría. Y le cambiaba también, batallaba con el pecado, todavía como todos, pero era una mejor madre, una mejor esposa, viviendo para Dios, vivía para Dios, todos los días. Sí, hermanos, tú tienes un viaje, una jornada espiritual que terminó con encontrar a Jesús. La única salvación para la raza humana y tu Salvador personal. Sigue a Jesús todos los días de tu vida. Confía en Cristo tu Salvador con todo tu corazón. Cree en Jesús para tu perdón y para la salvación, para la vida eterna. Pídele a Dios en oración. Aférrate a su palabra. Alábale con tu vida, vive para Él, porque Jesús es el único que te puede ayudar, es el único que te puede sanar, es el único que te puede salvar. Amén.